noche del Lobo Clásicos os voy a dejar con el programa Más Allá. En esta ocasión hablarán, entre otros temas, del caso OVNI que sobrevoló Madrid en el año 1968. Un fenómeno que el Ejército del Aire documentó y que estuvo desclasificado hasta hace unos años. La mesa de debate cuenta con personajes como Juan Luis Jordán Peña, ufólogo y escritor español, uno de los investigadores más destacados en el campo de la ufología en España durante esa época. Jordán Peña participó activamente en la divulgación de fenómenos OVNI. Juan Luis Jiménez Maruenda, periodista y escritor especializado en el fenómeno OVNI, fue uno de los colaboradores que abordó el caso desde una perspectiva informativa y analítica. Enrique de Vicente, investigador y periodista especializado en temas de misterio y fenómenos paranormales. En este programa, Enrique de Vicente aportó su visión y análisis sobre los avistamientos y teorías relacionadas. Julio Marbizón, otro experto en el tema de la ufología que también estuvo presente en el programa, colaborando con su conocimiento y experiencia sobre los fenómenos aéreos inexplicables. El programa se grabó en 1980. Espero que os guste. En contra de lo que estaba previsto, esta noche no vamos a hablar del Palmar de Troya, que era el tema anunciado para esta noche. Por necesidades de actualidad, hemos desplazado una semana más ese programa para ocuparnos de los ovnis. Los ovnis están teniendo una tremenda importancia estos días a través de la prensa de todo el país y también en otras partes del mundo, como ustedes verán después. Nos hemos reunido aquí un grupo de... No hay expertos en ovnis, realmente de estudiosos, de interesados por este tema. Hablar de investigación dentro del fenómeno ovni lleva implícitas muchas cosas y la realidad es que el fenómeno es difícil de investigar. Pero todos estamos interesados, vinculados de alguna manera con el tema. Algunos muy directamente desde hace muchos años. No voy a enumerar las cualidades o los títulos de cada uno de los que nos acompañan esta noche, simplemente su nombre creo que todos ustedes los conocen. José Luis Jordán Peña, Luis Jiménez Maruenda, Enrique de Vicente y Julio Marbizón. Proceden de distintas partes de este país porque en todo el país están sucediendo cosas. No solamente fue ese célebre OVNI de Madrid entre la noche del 27 al 28 de noviembre, sino que en esos días anteriores y siguientes los ha habido en Granada, en Jaén, en Sabadell, en Sevilla, en Albacete, en Zaragoza, en Logroño, en Tarragona, en Asturias, en Salou, en Bilbao y un largo etcétera de más provincias y demás ciudades. Pero también ha habido oleadas en estas fechas, o alrededor de estas fechas, en Puerto Rico. Ha habido 2 raptos de los que también se ha ocupado la prensa, uno en las inmediaciones de París, otro también en Italia. Ha habido también frecuentes ovnis en Inglaterra. Parece que están aumentando el caso de abducciones de personas que son introducidas dentro de una nave, como si los ovnis hubieran cambiado de alguna forma de actitud, o tal vez no, o tal vez todo esto sea consecuencia de que los medios de difusión se ocupan más del tema y no sea nada anormal lo que esté sucediendo. Lo que nos vamos a plantear aquí esta noche, la pregunta que yo voy a dejar en el aire es la de si está realmente pasando algo nuevo. Vamos a empezar, si os parece, por el OVNI de Madrid, que fue el que más difusión alcanzó, porque Enrique de Vicente está con nosotros. De alguna manera se te atribuye a ti ser uno de los primeros testigos, de los primeros que dieron la alarma en torno a ese OVNI. ¿Cómo fue lo que sucedió? Bueno, sencillamente lo que sucedió es que estaba oyendo el programa Medianoche por la radio y al comenzar el programa en el cual hablaba Juan García Tienza de un tema, los templarios, que no tenía nada que ver, se comentaron varios casos que había habido últimamente, como el comienzo del secuestro de París, que duró una semana, como por ejemplo también la oleada de Puerto Rico y fundamentalmente
se dio la noticia de que varios oyentes del programa habían llamado diciendo que estaban observando un ovni, digamos, en la vertical dirección norte de Madrid, desde Cuatro Caminos y otras zonas inmediatas al norte de Madrid. Bueno, entonces lo que se me ocurrió, lógicamente, era que, puesto que vivo en un sitio bastante elevado, en un piso 16, se me ocurrió salir a la azotea. No pude porque no tenía la llave, miré, vi un foco luminoso y cuando bajé a mi casa llamé por teléfono para pedir que por favor comentaran por el programa, que la gente diera mayor precisión acerca de en qué dirección estaba, puesto que yo lo estaba viendo hacia el oeste. Posteriormente se comprobó que había mucha gente que veía un foco luminoso hacia el norte y otros muchos hacia el oeste. Lo cierto es que cuando volví a ascender ya con la llave de la azotea, con cámara fotográfica, etcétera, no volví a ver nada y bueno, fue algo muy simple. Si hubiera sido aquello simplemente, bueno, quizá yo le hubiera dado una explicación muy simple o ninguna. En otras ocasiones he visto focos luminosos y creo que eso lo ve muchísima gente. Lo importante aquí no fue solamente, bajo mi punto de vista, la enorme cantidad de testigos que lo convierten en un caso importantísimo, sino sobre todo otra serie de detalles adicionales. Vamos a enumerar algunos, no todos, sobre todo porque hay muchos de ellos que si hemos tenido alguna referencia aislada, pues no podemos revelarla, fundamentalmente porque se está realizando una encuesta, una investigación bastante a fondo por parte del Ministerio de Defensa y es información confidencial, materia reservada, pero digamos sobre todo que de 1 a 1:30 de la noche, o sea, a esa hora en la que comenzaba a darse la noticia, parece que hubo una interrupción en las comunicaciones de onda corta de baja frecuencia. A raíz de esto y de la noticia que ya circulaba por todo Madrid, provocó que digamos un representante de la seguridad del Estado se personara en la emisora y permaneciera ahí en la emisora telefoneando a distintos centros de estrategia. Sí, perdóname, Enrique, Sí. no vamos a hacer una descripción exhaustiva de lo que sucedió esa noche, se han ocupado los medios de difusión. El iniciar el tema con el Omni de Madrid es porque tiene esas circunstancias especiales, al haber un programa en directo, un programa de radio de una tremenda difusión, el de Antonio José Ales, empezó a difundirse la noticia y gracias a eso fueron miles y miles de testigos los que pudieron presenciar ese fenómeno. Pero lo que interesa destacar es que no ha sido solamente en Madrid, aunque aquí tenga unas circunstancias especiales, sino que ha sido en toda España y en gran parte del mundo también. Antes de dejar el Omni de Madrid, me gustaría que José Luis Jordán Peña nos explicara eso de la inversión de las capas y realmente qué hay en torno a ese tema. Bueno, la verdad es que la mañana del 28 de noviembre yo contaba con dos datos importantes. Uno procedente del Instituto Nacional de Meteorología, brindado precisamente por su director, en torno a que en ese momento se había provocado un cambio, una inversión térmica en altas capas de la atmósfera, aproximadamente a nivel de 1.500, 1.000, 2.000 metros. Por otra parte, teníamos también otro dato confluyente, suministrado concretamente por don Miguel Rejas, del Instituto de Meteorología, en este caso una filtración. Digo una filtración porque se había ya declarado como materia reservada el asunto, pero nos consta que en Paracuellos de Jarama, me refiero concretamente a la base de radar de Paracuellos de Jarama, no se había recibido ningún eco en pantalla. Entonces, con esos datos primarios, rápidamente pues, esbozamos una situación que desde luego declaramos en este momento que no es válida. Es decir, la hipótesis primitiva que yo expuse, yo puedo patentizar en este momento que no tiene validez ninguna. Vamos a aclarar un poco. Con respecto a la inversión térmica, hipótesis que planteamos esa mañana en el programa Gente, la situación es la siguiente. Efectivamente, cuando existe una inversión térmica, un rayo de luz va refractándose en los diversos estratos de temperatura distinta, de gradiente distinto, hasta que el rayo de luz llega a una capa límite en el que se refleja. Me refiero a rayos de luz y, por supuesto, a microondas, es decir, que un haz de radar también sufre el mismo efecto de refracción y reflexión. Sin embargo, a estas alturas, esa hipótesis es condenable. Es decir, no es válida por muchas razones. Primero, decir, porque ha seguido habiendo. José Luis, perdóname que un poco de emisión esta noche, a la amplitud del tema va a seguir cortando un poco y metiendo prisa.
Lo que sí queda claro... Es que no es tu inversión opinión, térmica. es En que este momento, según no. la información y según los La hipótesis estudios, de inversión térmica la hemos rechazado, por queda supuesto, no yo descartada. no soy quien para Es rechazarla, pero decir, después... el OVNI que se vio en Madrid no se puede achacarse No a se puede esa achacar inversión situación térmica. de inversión térmica. Estamos seguros que no se puede atribuir a la presencia no existente a esas horas de Júpiter y de Venus. Por supuesto, la tesis de que pudiera trasladarse un globo sonda es ridículo, porque ni un globo sonda, aparte de que estaban controlados perfectamente esos globos sonda, ni un globo sonda tiene luz propia, ni a la altura en que se encontraba el objeto había reflexión de luz solar sobre un objeto de esas características. Resumiendo, José Luis, perdóname otra vez. Se ajusta entonces a las características de un De un objeto ovni, volador no completamente, identificado. de un objeto volante no identificado. Bien, se ha hablado de esas capas de inversión térmica. Julio Marbizón da la casualidad de que además de presidente de un grupo que se dedica al estudio de estos temas en Sevilla, es meteorólogo. ¿Esas circunstancias de inversión térmica se dieron también en otras zonas de España? Sí, prácticamente toda España estaba con una inversión térmica. ¿Tú crees que eso puede justificar esta oleada masiva de ovnis o no? Bueno, efectivamente, como decía José al principio, es una idea en principio, pero después las características de los avistamientos que ha habido nos hacen pensar que no, que aunque existían estas condiciones favorables para un posible espejismo, este no se ha Perdona que te producido. interrumpa. En una primera fase, ¿la hipótesis te parece aberrante como meteorólogo? No, en absoluto. Yo digo que es como una primera idea, como una primera impresión. Yo mismo en Sevilla dije que podía ser Es un decir, efecto que- de una inversión térmica en las capas. O sea, Era nos obligado. encontramos sorprendidos esa mañana y lógicamente luego reaccionamos Es la cuando primera- reconsideramos es la mejor. respuesta seria que se puede dar a este tema en ese momento. Después las características hacen cambiar de esa postura. Puntualizando, es obligado plantearse en un primer momento que hay que tener en cuenta esas circunstancias atmosféricas especiales, pero después los hechos han dejado claro que esas circunstancias atmosféricas no explican el fenómeno. Exactamente. Bueno, pues ahora que tienes tú las palabras, cuéntanos qué es lo que ha pasado en estos días en toda la zona de Andalucía. Ha habido muchos avistamientos, Pues algo sí. fuera de lo normal. Pues sí, no, fuera de lo normal ha sido todo avistamientos de luces, en información, distintas luces en movimiento, lo cual descarta bastante la primera impresión que decíamos. Y últimamente te puedo decir que sobre Sevilla se está viendo 2 días seguidos una luz muy roja, extraña, que no es una estrella, que no es un planeta y que se mueve a unas velocidades ni de estrella ni de avión y que está ahí, que realmente no sabemos lo que es, sabemos lo que no es, pero no Pero sabemos lo ¿cómo que se es. pueden dar las circunstancias, Julio, de que tenga una localización bastante constante, que durante 2 noches consecutivas aparezca en el mismo sitio y no se haya hecho un estudio, te hablo a nivel oficial, o si lo ha hecho es que no sabemos los resultados? ¿Qué es lo que piensas tú? Posiblemente ese es el problema, que no sabemos nunca los resultados de esos estudios a nivel, ¿cómo llamar? Nivel superior, que nunca sabemos realmente quién hace estos estudios, ni cómo se hacen, ni a dónde llegan estos resultados. Este es un problema muy antiguo ya dentro del tema en que estamos hablando. Perdón, ¿me vas a permitir que añada Te algo sobre permito lo esto? que quieras, sí. Hay una pregunta obligada, desde luego, cuando nos planteamos que está ahí 2 días, como estuvo en Madrid, y es teniendo como tenemos medios de defensa, ¿cómo es que estos medios de defensa no se movilizan? Bueno, hay que decir que se movilizaron, no podemos dar detalles al respecto, pero que la clave... Pero ¿por qué no podemos dar detalles al Bueno, no, respecto? sencillamente vamos, porque esto es materia reservada y yo creo que bueno, cuando se... O sea, lo ¿Pero importante tú aquí es tienes que se... información de eso o no la Bueno, tienes? sí, pero la tengo indudablemente a través de otra gente. Ahora, tengo una información siempre indirecta, digamos, a través de terceras personas, pero suficientemente calificadas. Y lo que hay que tener bien en claro es que estaba a una altura tal, muy elevada, se conoce la altura con precisión, muy elevada, tal que no podría ser captado, si es que era un objeto físico, no podría ser captado por el radar. Y segundo, no pudieron llegar hasta allí los múltiples aviones, cazas que salieron en su persecución, puesto que superaba con mucho el techo que tienen permitido para su vuelo estos aviones. Ahora, lo asombroso aquí es cómo esos objetos, digamos, se mueven, se van desplazando con la Tierra, o sea, se van desplazando, digamos, sobre el mismo sitio, ¿no? Me parece que este simplemente es uno de los datos anómalos y extraños que han ocurrido últimamente. En estas últimas semanas han ocurrido cuestiones muy extrañas, como por ejemplo los científicos rusos, recuerdo ahora más o menos, la noticia con más o menos precisión, han descubierto que la Tierra estaba siendo sometida a un bombardeo, digamos, de radiaciones cósmicas, pero muy especial. No recuerdo con más precisión la noticia, pero viene a ser más o menos esta la idea. Se estaban creando unas circunstancias muy anómalas en el polo sur. Simplemente es un dato ese. Otros datos a comentar sería, por ejemplo, que hace cosa de 2 meses hubo una noticia que circuló sobre todo por Estados Unidos con mucha pujanza,
y es que en la Unión Soviética varios científicos habían descubierto que había satelizado en torno a la Tierra desde el año 56 13 objetos, que ya habían sido descubiertos anteriormente por un norteamericano que los había atribuido un origen natural, pero ellos estaban convencidos de que eran los restos de una nave extraterrestre. No tiene mucho que ver, pero cosas raras hay que están ahí y que sin embargo la ciencia no llega hasta este momento a... Volvamos a lo más cercano, vamos a lo más próximo. Estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Enrique ahora mismo, por lo menos en la parte que toca a Sevilla, la parte del Aljarafe, donde exactamente yo he visto últimamente este objeto, se mueve con la Tierra, pero más rápido que la Tierra. O sea, no va exactamente con el movimiento de la bóveda celeste, vamos a llamarle para entenderlo. Y realmente es más rápido que este. Ahora, es un objeto, pero podría haber otros, digamos, o sea, podría haber algunos que estuvieran más bajos, como los ha habido, de hecho, que han perseguido incluso automóviles, como en Guadalajara hace 5 días, y habría otro que debería ser de unas dimensiones un tanto considerables, para la altura que estaba. La noche del avistamiento de Madrid hay un aterrizaje en Castilleja de la Cuesta, o sea que entonces este ya no está en altura, este está en tierra. Y un flash a una altura muy Una baja. cosa que sería interesante determinar, puesto que a mí me han llegado informaciones muy variadas por parte de los visualizadores del fenómeno, es el tamaño en minutos de arco que tenía el objeto. ¿Qué noticias tenéis vosotros? Por ejemplo, a través de uno de los testigos, Tomás Timón, un buen amigo, que lo vio por la mañana a las 6, lo describía como una copa invertida, como un cono de color azulado, brillante, como una copa invertida. Entonces él venía a decirme prácticamente que el tamaño podía ser pues 1/3 del diámetro de la Luna, una cosa así, de ese orden. ¿Vosotros qué noticias tenéis al respecto? A través de las informaciones que han llegado. En la zona de Sevilla te puedo decir que la forma es una forma circular y roja, muy roja. En algunos casos es ovoide, en otros casos es Pero ten en circular. cuenta, perdonar, que están hablando de esta bola roja, Sí, pero unas cuantas semanas antes, en esa especie de expedición que hicimos, entre tanto y tanto mosquito, vosotros desde el coche visteis también, incluso fotografiasteis pues sí, efectivamente, un ovni, Enrique con otras Vila, características distintas. Totalmente distintas. Esto fue la noche del 3 de noviembre a 7:20 de la tarde. Íbamos Enrique Vila y yo, y hay otro testigo que había parado el coche anteriormente. Estábamos en la carretera de Huelva, casi en el mismo borde de la provincia de Huelva, no se cambia entre Sevilla y Huelva, y allí vimos dos luces blancas. A simple vista parecía una, ya con prismático en aquel momento sí, eran dos luces, incluso parecía en medio una luz muy pequeña, roja, no intermitente. Aquello no era un avión. Por posteriores cosas que fuimos viendo, lo tuvo más de 5 minutos prácticamente quieto, sin moverse, estuvimos viendo con prismático, y después me acordé que tenía una cámara de fotos, y cuando fui a hacer las fotos, que son estas que están aquí, pues realmente estaba ya en movimiento. Entonces ha aparecido algo extraño en esta foto, siempre las cosas raras, que hemos fotografiado un objeto en la parte baja y ha aparecido otro arriba, que no El lo hemos objeto que visto. fotografiaste Nosotros sería hemos este, fotografiado exactamente el de abajo. y luego en la foto apareció y en la foto el aparece, en ángulo las superior. tres, aparece otro en la parte superior que no hemos visto, que no sabemos dónde está. La luna está a nuestra espalda, o sea que no puede ser una imagen parásita, y entonces no sabemos realmente lo que es. Esto ha ido evolucionando por el movimiento que tenía, y también el de arriba parece que ha ido evolucionando. Bien, no vamos a meternos en la cualidad de los ovnis, y que estamos un poco hablando de la cantidad, y a Luis Jiménez Maruenda no le dejamos decir nada. A mí me gustaría saber qué es lo que está pasando en este tiempo por Levante respecto al fenómeno ovni. ¿También se observa una actividad desusada de los ovnis? Sí, efectivamente, hemos observado actividad desusada, como tú dices, y tenemos una serie de noticias respecto a visualizaciones, incluso puedo decir que con un fenómeno parapsicológico, porque hubo un caso de precognición. Esto es la última noticia que he tenido, una chica que pudo grabar, hemos podido grabar incluso una conversación con ella. La chica había soñado con una nave, se despertó, la vio, no una nave, una gran luz, la vio, y esto podríamos atribuirlo al sueño, simplemente, pero luego al día siguiente, el domingo, no ayer, el domingo anterior, esa misma nave fue vista en la playa de San Juan por numerosas personas. Y no es el único caso, hay muchísimos más casos concretados en Alicante, que no trascienden a las agencias de prensa, quizá porque en Alicante todo lo centramos un poco en los estudios que allí venimos realizando. Pero el número de casos es extraordinario, y yo creo que debemos empezar a plantearnos ya el cambiar un poco la denominación. Yo sé que estamos todo el mundo hablando de ovnis, me parece muy serio esto de hablar de ovnis, pero quisiera que lo tomáramos un poco más en serio y empezáramos a tener la valentía de trascender un poco, creo que está en la mente de todos. Los ovnis, que son objetos volantes no identificados, pero todos estamos prácticamente de acuerdo.
o con un convencimiento tácito de que son naves de procedencia extraterrestre. No, Y de ahí ya ya vamos no. a pasar. Yo te quería aclarar Ahí aquí una puede, cosa. puede ser una discusión porque ni los que estamos aquí reunidos, y conozco bien os conozco bien a todos, pienso que ya tendrás por lo menos dos que no van a estar de acuerdo con la hipótesis o que al menos no la aceptan plenamente, ¿no? Bueno, no lo aceptan plenamente quizás ante las cámaras de televisión, perdón. A nivel No, particular, bueno, sí. un momento, yo puedo definirme en ese sentido. Yo, que consta, a pesar de esa imagen que presento de hombre escéptico, a ultranza, pienso que no lo soy, no soy, soy un hombre agnóstico, y desde luego como hipótesis de trabajo me parece excelente. Es decir, yo no puedo ni mucho menos rebatir la hipótesis de que un ovni sea extraterrestre. Es decir, lo que ocurre es que queremos más evidencias, evidentemente, pero yo no puedo rebatir ni mucho menos esa hipótesis. Como hipótesis Yo la de acepto trabajo, como válida como hipótesis de trabajo. se podría admitir como la menos insatisfactoria de todas las teorías. Esto es. Es la más válida. Podríamos plantearnos ya la conversación basándonos en esto que acaba de decir Julio, la menos insatisfactoria de todas Pues las teorías. teniendo en cuenta esa hipótesis de trabajo y teniendo en cuenta toda esta cantidad y calidad de avistamientos que está habiendo, no quiero repetir toda la lista de localidades en las que se han visto ovnis en estos días, sí insistir un poco en que ha habido raptos y ha habido abducciones y ha habido aterrizajes con mayor cantidad de la que hay habitualmente, porque con relativa frecuencia hay aterrizajes y hay abducciones, aunque muchas veces no trascienden a los medios de difusión. Pero lo que quiero plantear, ¿hay motivos para hacerse la pregunta qué es lo que está pasando? ¿Está cambiando el fenómeno de aspecto? ¿Estamos entrando en un episodio distinto, en una etapa distinta al fenómeno ovni? Yo creo que sí. ¿Qué es lo que opináis al Yo, respecto si me vosotros? permitís, creo que sí, por una razón. No hace falta mirar tanto a las estrellas, que por supuesto es lo más positivo, pero convendría echar una simple ojeada a los periódicos de cada día, a la situación mundial, y entonces nos damos cuenta de que efectivamente algo está pasando, y no podemos negarnos de que si algo que está pasando, curiosamente está coincidiendo con las oleadas de ovnis, no solamente en España, sino en todo el planeta, y de forma muy peculiar en España, porque creo, no sé si vosotros que tenéis mayor número de datos estadísticos, pero creo que hasta el momento actual la oleada más importante que se ha producido posiblemente sea esta. ¿Por qué razón? Todos podemos pensar la razón. Y yo digo, mirando los periódicos encontraríamos una respuesta bastante válida. ¿Están intentando decirnos algo? Yo pienso que hay una especie de mensaje cifrado y tal vez dirigido especialmente a España que no entendemos, no hemos acabado de entender. Y si en lugar de triangular con exactitud la situación de un objeto volante no identificado e intentar explicar de qué forma y de qué manera se presentó y cuáles eran sus características, intentáramos profundizar un poco y ver cuál es el mensaje. Estas personas tan inteligentes que sois todos vosotros, que estáis estudiando el tema, y yo no me quiero unir a vosotros, pero si vuestras mentes las dirigierais a intentar descifrar ese mensaje que se nos está enviando, a lo mejor aclarábamos algo bastante importante. Bueno, y la mente tuya, que sabemos que es inteligente, ¿la has aplicado a eso? ¿Has llegado a alguna conclusión? Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que La situación es de extrema gravedad. Nunca a través de la historia conocida el planeta Tierra ha vivido momentos tan trascendentales, porque si han habido momentos de grandes crisis, han habido momentos de mayor trascendencia histórica, momentos de tanta gravedad nunca los ha habido, porque se habla de la psicosis del final del milenio. Al final del primer milenio hubo una psicosis de terror, de apocalíptica, y todos sabemos que en aquella época podía haber un apocalipsis, pero era difícil pensar en que el apocalipsis viniera de manos de unos moros, los moros o unos cristianos que con sables fueran degollando gente. No significaba un apocalipsis. Hoy en día esas porras, esas espadas se han convertido en bombas, hasta de bombas de plasma, en bombas de neutrones. Todas estas cosas pueden significar un apocalipsis. Y creo que se nos está advirtiendo y creo que tenemos que mentalizarnos para evitarla. Está en nuestras manos. No esperemos, pienso yo, que la solución venga de las estrellas. Creo que debemos de escuchar lo que nos dicen las estrellas para poner nosotros la solución, que es nuestro planeta, nuestra casa. Bien, es decir, en ese sentido, ese mensaje, esa aparición masiva de ovnis en estos momentos críticos para la humanidad sería algo así como un aviso, como una llamada de alerta. Efectivamente. Bueno, vamos, aceptamos esa idea, esa hipótesis. ¿Qué pensáis, qué piensas tú, Julio, respecto a lo que está pasando? ¿Hay que darle importancia o no? Yo sí he encontrado dos cosas que están saliéndose fuera de lo normal hasta ahora. Una, el problema del contactado, que llamamos en ufología el típico contactado. Entonces, tú sabes, además, que en Sevilla tenemos un estudio ahora mismo interesante. Precisamente por primera vez, en 2 veces que hemos salido con este contactado, nos hemos encontrado cosas raras.
una con ellos personalmente allí delante y otra precisamente fue antes de llegar al sitio, pero ocurrió la noche en que estaba previsto. Entonces, ahí hay algo extraño. Por primera vez un contactado empieza a tener algo que estudiar. Yo hasta ahora no lo he encontrado. Segundo, esta fenomenología nueva que presentaba José Luis en Sevilla, en Niebla, cerca de Huelva, en mayo hay un avistamiento igual, en tierra, un aterrizaje, un tipo 1, de una cosa periforme, como una especie de globo aerostático, pegado a tierra, azul, totalmente azul y con una zona central metálica. Yo tengo que verme ahora realmente si esto es un aviso de fuera nosotros, de la gravedad que nos encontramos ahora mismo. Pero sí encuentro dos cosas que ya me llaman la atención. El programa contactado empieza a tener una respuesta evidente, por lo menos a nivel nuestro. No sabemos si efectivamente tiene relación o no, pero ocurren cosas. Y esta fenomenología nueva, lo que realmente he visto en una serie de revistas, formas de este tipo últimamente que está apareciendo. Luego, por lo menos, hay algo nuevo, algo raro, algo extraño. Algo que sí, es decir, encontramos una cosa nueva. Como si los ovnis comenzaran a dejar de ser ese objeto que se deja ver y empezaran a tomar parte activa dentro de la psicología de muchas personas, estableciendo contactos telepáticos, lo ponemos entre comillas, pero que luego después tiene una comprobación objetiva. Un contactado recibe el mensaje de que tal día, tal hora un ovni va a aparecer en tal sitio y luego se puede comprobar que eso es cierto. Luego, o es intuición muy especial por parte del contactado o realmente ha recibido un mensaje. Sería como una participación más directa de los ovnis dentro de la psicología de los humanos. Tú sabes que ya a nivel de esto en Sevilla se está intentando hacer una mesa redonda entre psiquiatras, psicólogos, ufólogos y parapsicólogos porque ya el tema está llegando a nivel psiquiátrico y médico. Yo a veces he llamado la atención bajo el punto de vista de mi profesión y dentro de la psiquiatría tiene una importancia que hace años no tenía el tema ovni. En vuestra opinión, pues nos acaba el tiempo. Bueno, yo José Luis, ¿qué piensas pienso respecto a realmente esta oleada? que lo que hay que recalcar, bueno, con respecto a esta oleada, bueno, yo la verdad es que no tengo elementos de juicio como para poder encarar una problemática como la de mensaje críptico, precisamente porque si existe tal mensaje es muy críptico y ya cae fuera de mi ámbito. Pero de dejémoslo, conocimiento, ¿no? José Luis, dejémoslo al nivel de, Sí. ¿te parece que hay suficientes datos, suficientes avistamientos, suficientes casos en este momento como para Bueno, yo plantearse pienso que algo realmente está pasando? de que si realmente se constata que hay una serie de oleadas y esas oleadas corresponden a un momento actual que es muy crítico para la sociedad, hombre, pienso realmente que es una hipótesis que es válida, vamos, hay que tenerla en cuenta, aunque yo adopte una postura también más crítica, pero es una cosa visceral mía, y entonces mi opinión particular es que creo que es muy prematuro, a mi juicio realmente muy prematuro, hablar de mensaje críptico de unos ovnis. No, sin o entrar de en una mensaje, oleada, José Luis, la pregunta concreta es si tú piensas que la cantidad y calidad de avistamientos que está habiendo últimamente, avistamientos, contactos, abducciones, merece la pena que se plantee una pregunta de si está pasando algo o está empezando a pasar evidentemente algo. Evidentemente sí, claro. Enrique. Bueno, sí, voy a sumar, estoy totalmente de acuerdo con la opinión que ha dado Luis Jiménez Maruenda, porque, a fin de cuentas, él y yo, como no somos científicos, no tenemos que tener las precauciones que vosotros. Bueno, oye, yo pienso un momento, vamos a aclarar, ninguno de nosotros somos científicos. Bueno, formación, digamos... Es decir, una cosa es que adoptemos posturas y una metodología que quiera acercarse a la ciencia, como le puede ocurrir te ocurre a ti o me ocurre a mí. Bueno, yo también tengo un gran respeto por el hombre de ciencia y ¿qué más quisiéramos que ser científicos? Luego después discutir somos científicos o no, que el tiempo se nos En resumen, nos yo acaba. creo que hay otro dato de máxima importancia y es, primero, que se están observando sobre las grandes ciudades últimamente con una frecuencia enorme. Segundo, que a partir de la mayor oleada que se ha dado ha sido la de diciembre, enero de último. Y ahora esta, sobre todo en la de diciembre y enero último, se han visto por parte de las autoridades militares y científicas de numerosos países, han sido fotografiados y filmados. O sea, creo que realmente los ovnis, sean lo que sean, están dando un aviso a la humanidad. Y yo creo que ese aviso está dentro de nosotros, está al alcance de nuestras manos y evidentemente lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de una vez de qué es lo que está ocurriendo con el mundo, eso sí, teniendo en cuenta que los extraterrestres, según mi creencia más íntima, no nos van a bajar a solucionar los problemas y además, si nos bajaran a solucionarnos, pues tendríamos la dictadura cósmica. Bien. Cosa que Vamos, no conviene. Permitidme que no os deje decir ya nada porque el tiempo se ha acabado hace ya algún tiempo, valga la redundancia. Simplemente creo que esto se puede resumir de alguna forma, que es diciendo, en términos un tanto superficiales, que los ovnis comienzan a actuar con un absoluto descaro. Vamos a dejarlo ahí. Esto puede ser principio de algo, puede significar que algo está pasando, pero lo más que podemos hacer nosotros es especular. La respuesta únicamente la tienen ellos. Ellos sabrán qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, pero no nos lo van a decir. Dejemos pues la pregunta nada más.